Anunciar cambios en el sistema de educación superior en Colombia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abre la puerta para la inversión privada en la universidad pública. Rectores de universidades públicas afirman que es necesaria la inversión privada para su subsistencia, pero no están de acuerdo con la privatización. Acuerdo político en el Senado para entregarle amplias facultades al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que le permitirá liquidar, escindir o crear nuevas entidades de la Administración Central. Ministro del Interior Germán Vargas Lleras asegura que la Dirección Nacional de Estupefacientes no solo se convirtió en un fortín político, sino en un fortín de Lampa. El presidente Juan Manuel Santos le advirtió a las empresas extranjeras que si le pagan extorsión a las FARC tendrán que irse del país. Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años al exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cosio, y en otras decisiones también condenó al excongresista Ciro Ramírez a 7 años de cárcel. Todos los detalles de lo que sucedió aquí, dentro del Consulado de Colombia en Miami, en este choque de trenes entre el senador Iván Meno y los responsables del Grupo Nule. Violentos disturbios se registraron hoy en la calle 24 con carrera 17. Las autoridades buscaban desalojar a 11 familias que habitaban ilegalmente un edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Grave movimiento en la vía que comunica Florencia, Caquetá con el resto del país. Hay paso, pero está restringido. El invierno deja como saldo trágico en el departamento de Caldas una persona muerta y 3 más desaparecidas. La FIFA reconoce que los estadios para el Mundial Sub-20 están casi listos. Porto de Lisboa derrota al CSKA de Moscú con gol de Freddy Guarín. Moyá de España jugará preliminar entre Nadal y Djokovic en Bogotá. Sale la lista roja de bienes culturales colombianos en peligro. Al final de emisión los espero desde el Museo Arqueológico de Casa del Marqués de San Jorge para que vean cuáles son estos objetos que son considerados patrimonio histórico y que se busca proteger en esta lista. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Para ver y no creer. Bajo el gobierno del presidente Uribe, los conservadores le aprobaron al mandatario las mismas facultades que le niegan al presidente Santos. Y antes tenían mucho más de lo que tienen hoy. 2. Para no seguir creyendo, ponentes del proyecto de facultades para reformar la administración bajo Uribe fueron destacados líderes conservadores. 3. Para que se vayan de para atrás, les voy a mostrar la ley apoyada por los conservadores que dio facultades al expresidente Uribe exactamente para lo mismo que las pide el presidente Santos. Y les tenemos ñapa. El partido de la U se quedaría con la Contraloría de Bogotá. 1, 2, 3 y nuestra ñapa electoral al final de la emisión. Son las 9:30. Dimario, el reloj suizo a tu alcance. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar su decisión de inyectarle recursos privados a las universidades públicas. El mandatario reveló el planteamiento en presentación del proyecto de reforma a la educación superior. En lo que se constituye en un cambio estructural en el sistema de financiación de la educación superior pública en Colombia, el jefe de Estado explicó. Los recursos públicos son limitados y debemos ser ingeniosos para ampliar esas fuentes de recursos para este sector tan importante en el desarrollo, el sector educativo. Ante la posibilidad de que en el debate que se abre se le acuse de privatizar la educación superior en Colombia, el mandatario fue claro. Quiero que quede claro, no significa privatizar, significa invertir. Y lo digo porque desde ya es bueno evitar malos entendidos. Anunció la presentación de un proyecto de ley que será concertado con todos los sectores y que cumpla 4 objetivos. Planteamos incentivos a la buena calidad y procesos de acreditación. Generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior. Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales y también las tendencias internacionales. También exige una rendición de cuentas para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones. Las universidades ya no estarán obligadas a ser entidades sin ánimo de lucro y ahora se podrán lucrar. Por su parte, varios rectores de universidades públicas y privadas reaccionaron frente a la propuesta del presidente, advirtiendo que no aceptarán una privatización.
Para temas como la investigación, las universidades públicas requieren de la inversión privada. Sin embargo, los rectores no quieren que estas instituciones se privaticen. Yo tengo que leerla y seguramente que va a haber artículos que me parecen interesantes y buenos, y va a haber artículos con los cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el artículo del financiamiento de la universidad pública, ya puedo decir que no estoy de acuerdo porque ya lo analizamos y lo vimos. La universidad pública es vital para el desarrollo del país, para la formación de profesionales y deberá seguir existiendo. Para los rectores lo que hay que buscar es que la universidad pública pueda seguir cumpliendo su labor con los estudiantes de menos ingresos. Si el gobierno nacional, como se dice y pretende, hacer una reforma estructural a la ley 30 del 92, ley de educación superior, es que garantice la financiación de la educación superior pública en el tiempo. Valiosa porque es novedosa, presenta alternativas que van a hacer posible lograr mayores niveles de cubrimiento, pero como el presidente mismo lo promete, garantizando altos niveles de calidad. El análisis de las universidades con ánimo de lucro también es un análisis que tenemos que hacer. A mí me parece que esas universidades preocupan más a las universidades privadas que a las públicas. Que la empresa esté al lado de la universidad ya es una realidad del mundo de hoy y no podemos soslayarla, porque hoy los actores fundamentales para todos esos procesos pues es el Estado, es la universidad, es el sector productivo, porque tenemos que trabajar articulados. Quizás históricamente fue difícil esta articulación, pero en el mundo de hoy, para la necesidad del país, tenemos que trabajar juntos. Los rectores están dispuestos a participar en las reformas que se requieran para que la universidad pública se mantenga como tal. Todos los partidos políticos con presencia en el Senado llegaron en las últimas horas a un acuerdo para votar el próximo martes el proyecto de ley que otorga facultades al presidente para liquidar, escindir o crear entidades. Luego de la rebelión protagonizada por senadores de todos los partidos el pasado martes en la plenaria de la corporación, hoy, con este acuerdo político, el jefe de Estado podrá contar durante 6 meses con facultades extras para liquidar, escindir o fusionar entidades como el DAS, el IMPEC, el INCO, el INCODER. Hemos llegado a darle las facultades plenas y la confianza al presidente de la República. Este es un acuerdo que se ha hecho en el Congreso, distante del Ejecutivo, con plena autonomía y que garantiza la votación el próximo martes a las 3 de la tarde. Los senadores de todos los partidos políticos introdujeron 2 nuevos artículos en este proyecto de ley de facultades extraordinarias. Uno, para garantizar que no haya despidos masivos en las entidades liquidadas. El acuerdo que hace el Congreso de proteger los derechos de todos los trabajadores del Estado que por razón de estas facultades sean desmejorados. El otro artículo tiene que ver con una comisión de 9 senadores y 9 representantes a la Cámara que le harán control a los decretos expedidos por el gobierno. De otra parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que la Dirección Nacional de Estupefacientes se convirtió en fortín de Lampa. Los escándalos en la Dirección Nacional de Estupefacientes han generado ciertos roces entre el gobierno y algunos políticos que se sienten acusados desde el mismo Ministerio del Interior, entidad que ha destapado las ollas podridas que se venían manejando en esta entidad. No diría que en el fortín político, yo diría que en el fortín de Lampa, de la más absoluta corrupción, que no solamente involucra a políticos, sino también y particularmente a quienes están ligados con la mafia. El ministro del Interior asegura que está dispuesto a dar las explicaciones en el escenario que se requiera sobre las irregularidades halladas en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Los pronunciamientos del funcionario fueron hechos al término de una reunión programada meses antes con los presidentes de los partidos de coalición. A esta reunión no asistió el presidente del directorio conservador. Sin embargo, algunos miembros de esta bancada se hicieron presentes. El presidente Juan Manuel Santos le advirtió a las empresas extranjeras que si pagan extorsiones se tendrán que ir del país. Desde la finca Carimagua en el Meta, el presidente Santos pidió esclarecer la versión de un supuesto acuerdo de pagarle a las FARC por los trabajadores de la multinacional petrolera secuestrados el pasado lunes y liberados a las pocas horas en el Bichada. Yo también quiero aquí hacer una advertencia muy clara. Empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos se va del país. Se va del país. En el evento de formalización de entrega de 17.000 hectáreas de la finca Carimagua a 500 familias desplazadas, el mandatario oficializó la revocatoria de 38.000 hectáreas, de las que se había hecho de manera ilegal el excongresista Javid Merek. La mayoría de los congresistas me consta que son honestos, pero vamos a ir detrás de los corruptos. Con ellos no vamos a tener ninguna contemplación. El gobierno dijo que las familias beneficiarias de las hectáreas de tierra de la finca Carimagua no se les va a dejar solas. Se les hará un acompañamiento técnico para que en compañía del sector empresarial puedan hacer productivos estos suelos. De tal manera
que puedan convivir economía de escala asociadas y trabajando de la mano con mediana y pequeña agricultura, que pueden ser ciertamente un esquema muy promisorio. La determinación de entregarle la finca Carimagua a los desplazados se distancia por completo de la posición del gobierno anterior, que siempre se opuso a escriturar este predio a los campesinos y prefería el desarrollo de un proyecto agroindustrial. La Corte Suprema condenó a 15 años de prisión al exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cosio, por nexos con integrantes de las autodefensas. En otra decisión, el alto tribunal impuso una pena de 7 años de prisión al exsenador Ciro Ramírez. La Sala Penal señaló que Valencia Cosio utilizó sus influencias para favorecer al grupo ilegal. Que en esta oportunidad no estaba actuando precisamente como el director seccional de Fiscalías de Medellín, sino como emisario de una organización criminal. También señaló que se enriqueció ilícitamente en 190 millones de pesos. Acrecentó indebidamente su patrimonio, se lo aprobado en este asunto con una cuatrimoto y una suma de dinero equivalente a 150 millones de pesos. Al conocer su condena, el exfuncionario aseguró que tiene su conciencia tranquila. Respeto la decisión, mas no la comparto. Por otra parte, la Corte Suprema también condenó a 7 años y 5 meses de prisión al excongresista Ciro Ramírez al encontrarlo responsable de tener nexos con las autodefensas. Hace pocos minutos terminó en Miami el tercer día de la colección de testimonios que adelantan magistrados de la Corte Suprema dentro del proceso que se sigue contra el senador Iván Moreno. El empresario Guido Nule y el senador Moreno se lanzaron mutuas acusaciones dentro de la diligencia. Ismael Triviño está en Miami. Ismael, muy buenas noches. Detalles de este proceso. Buenas noches. Una jornada bastante activa la que se vivió hoy en el sur de la Florida, donde muchas revelaciones se dieron a conocer, entre otras, que el señor Guido Nule ratificó su encuentro en un reconocido café acá en el sur de la Florida, en un Starbucks, con el senador Iván Moreno. Hacia las 9 de la mañana, Guido Nule llegó al Consulado de Colombia en Miami para rendir su testimonio en el proceso y de entrada aclaró que toda esta semana estuvo acá, en el sur de la Florida. Colaborando no como víctimas, como mucha gente lo dice, aquí se han cometido unos errores que están afrontando. También dejó claro que tiene documentación donde demostrará su inocencia. Por otro lado, el senador Iván Moreno, quien llegó a eso de las 9:15 de la mañana, no entendía la petición de la Procuraduría, la cual también lo estaría citando el día de mañana en la ciudad de Bogotá. Y eso demuestra una vez más lo que yo he venido diciendo, cómo no se me permite ni siquiera ejercer mi defensa ante la Corte Suprema de Justicia y se cita a una audiencia pública en donde simplemente se desconocen todos y cada uno de los derechos, y por eso es una razón más para demostrar que yo lo único que estoy pidiendo es un juez imparcial. También aseguró que tiene en su poder documentos que responsabilizan a los Nule en préstamos que a la larga serían dineros que terminarían en poder de ellos mismos. Yo acá llevo un documento para que vean que es un documento cierto, donde demuestra claramente que a escasos días de ellos haber recibido el anticipo de la calle 26, estaban tramitando un crédito por $20 millones simplemente para sacarse $20 millones adicionales. Yo creo que eso muestra claramente cuál es la estrategia de ellos, que era robarse la plata de la calle 26 y no solamente robarse el anticipo, sino acudir también a créditos externos y créditos adicionales. Mañana Luis Cárdenas, otro testigo clave en el caso del senador Iván Moreno, se estará presentando acá en horas de la mañana en el Consulado de Colombia en Miami. Esta es toda la información desde el sur de la Florida. Ismael Triviño para CMI, La Noticia. Ismael, seguiremos muy atentos. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez anunció para el próximo lunes el reinicio del proceso disciplinario que adelanta contra el senador Iván Moreno por el caso de la carrusel de la contratación. El procurador evalúa si el próximo lunes reciba nuevos testimonios de los hermanos Nule cuando reanude el juicio disciplinario contra el senador Iván Moreno. En su momento, cuando profiera la decisión o decretas pruebas, pues tendré que valorar esa circunstancia que usted anunció. El jefe del Ministerio Público garantizó la independencia y el respeto de las garantías fundamentales al senador Iván Moreno durante su juicio disciplinario. El procurador por excelencia debe cumplir el ordenamiento jurídico y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, tanto a los funcionarios públicos como dentro del marco del ejercicio de mis funciones y mis competencias. No puede quedar la menor duda sobre el tema. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el gobernador de San Andrés, Pedro Gallardo, por presuntas irregularidades en contratación. La Procuraduría encontró que el funcionario presuntamente violó los principios de la contratación al suscribir un convenio interadministrativo con el Fondo del Deporte con el objetivo de eludir la realización de una licitación pública. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima.
La fiscal Vivian Morales aceptó la renuncia del director del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Carlos Villamil. El funcionario presentó la dimisión en medio de graves denuncias por presuntas falencias en la atención a víctimas y a los testigos protegidos. Igualmente se conoció de indagaciones internas sobre el manejo de recursos del programa de protección. El Consejo de Estado le ordenó a la empresa International Parking Limitada la devolución inmediata a la aeronáutica de los terrenos que tienen arrendamiento en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde 1994, la aeronáutica reclamaba la devolución de los terrenos. Sin embargo, la empresa alegaba que tenía el derecho a su explotación. Por haber explotado durante más de 2 años, ese inmueble tenía derecho a la renovación del contrato. Pero la corporación le dio la razón a la aeronáutica. Estaba suficientemente vencido en los términos en que había sido pactado. El alto tribunal le da un plazo de 10 días a la empresa para que restituya los parqueaderos del aeropuerto El Dorado y advierte que si no se cumple esa orden, la policía podrá realizar la diligencia de lanzamiento respectiva. A esta hora la vía que comunica a Florencia con el interior del país permanece cerrada, luego de que parte de la banca de la carretera cediera. Un grave hundimiento se registró en el kilómetro 21 de la vía Florencia-Suaza, que incomunicó al Caquetá con el resto del país por más de 12 horas. Aunque la movilidad fue restablecida gracias al trabajo coordinado entre el Invías Caquetá y el Invías Huila, el paso seguirá siendo restringido. Solo cae un aguacerito y derrumbe y una vez quedamos tapados. Estamos de anoche, desde las 7 de la noche aquí. Todo el mundo pierde, gente con ganado, carne en canal, leche, queso. Esta es la carretera con mayor tránsito vehicular en el Caquetá. El hundimiento fue de más de 3,5 metros a lo largo de 100 metros de carretera. En el kilómetro 21.400 de la carretera que comunica a Florencia con el interior del país se presentó un hundimiento a raíz de una falla geológica actuada por motivo de las lluvias. Provisionalmente se dio una trocha al costado izquierdo de la calzada para que circulen los vehículos. 2 muertos y 2 desaparecidos deja una avalancha registrada en el municipio de Pácora, en Caldas. Las fuertes lluvias que han caído sobre la región en las últimas horas hicieron que la quebrada La Valleta se desbordara, arrasando a su paso 2 viviendas. Cerca de 28 familias que habitan en la zona fueron reubicadas. Un muerto y un herido deja un deslizamiento de tierra al sur de Bogotá. La víctima es una mujer de 23 años de edad, identificada como Lida Cubillos, quien perdió la vida tras la caída de la vivienda en la que habitaba, ubicada en la zona de San Cristóbal, al sur de la capital. Las autoridades advirtieron que por lo menos 20 viviendas de la zona están en riesgo debido a las amenazas de nuevos deslizamientos. En una batalla campal terminó el desalojo de un predio en el centro de Bogotá. El escuadrón antidisturbios se enfrentó por varias horas con los invasores del inmueble. En un campo de batalla se convirtió la calle 24 con carrera 17 en el sector de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Más de 200 policías antimotines buscaban que 11 familias que habitaban un edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desalojaran el inmueble. Cilindros, materas, piedras y palos utilizaron los más de 60 habitantes para evitar salir de la que fue su morada durante 3 años. Las autoridades tuvieron que usar gas lacrimógenos para dispersar a los protestantes. Luego de 50 minutos de revuelta, el lugar fue desalojado. El saldo, 3 hombres heridos, 2 de ellos policías, 2 mujeres heridas y 38 niños que hoy quedaron en la calle. Un juez ordenó 5 días de arresto para el gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Fernando Carrizosa. La decisión se adopta por desacato a una acción de tutela que le ordena al funcionario la entrega de toda la información de la nómina de personal de la empresa al Sindicato de Trabajadores de la ETB. En el fallo también se sanciona al presidente de la empresa de teléfonos con el pago de una multa de 2 salarios mínimos. La empresa de acueducto de Bogotá aseguró que aún no están listos los diseños para intervenir las redes de acueducto y alcantarillado para la construcción de Transmilenio por la carrera séptima. A escasos 2 meses de que la carrera séptima entre calles 34 y 72 sea cerrada y se inicie la obra de Transmilenio, se conoció que solo el 50% de la totalidad de las redes de este sector han sido valoradas y de este porcentaje la mayoría deben ser cambiadas. El documento muestra que los estudios aún están inconclusos. Bueno, primero que se haya adjudicado una obra sobre la carrera séptima que no tiene todavía los estudios de acueducto alcantarillado aprobados. Catastrófico para la ciudad porque nos puede volver a pasar lo de la calle 26. Al final, el reporte del acueducto destaca que no ha dado observaciones ni aprobaciones definitivas ante la información suministrada al respecto por el IDU. La revista The Economist, que comenzó a circular esta noche, asegura en uno de sus artículos que el culpable del caos que vive Bogotá es el actual mandatario Samuel Moreno. El artículo titulado El crecimiento y la caída de Bogotá describe que el modelo municipal de gobierno adoptado en la capital del país está resquebrajado, roído.
al tiempo que el caos y la corrupción de los 80 volvieron. Para la reconocida revista, los buses Transmilenio viven repletos de gente, incluso en horas que son pico, y las estaciones están atestadas de ladrones. La culpa de esto, lo dice textualmente el artículo, es del alcalde Samuel Moreno, a quien califican como un populista del partido de izquierda Polo Democrático. Además, pronostican que la situación de la capital, que ya fue ejemplo, se empeorará en mayo cuando inicien las obras por la séptima, y destacan que la esperanza está en las elecciones de octubre, donde habla de Peñalosa, y por su pasado lo dan como el más opcionado para ganar. Con el patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Económico, compromiso firme con el empleo y la productividad, Alcaldía Mayor Bogotá positiva. Congresistas norteamericanos surgieron al presidente Barack Obama para que presente para su ratificación el Tratado de Libre Comercio con Colombia de manera conjunta con el acuerdo comercial alcanzado con Corea del Sur. El demócrata Max Bacot y el republicano Orrin Hatch acordaron que no aprobarán el TLC con Corea del Sur que Obama recientemente finalizó con ese país y que está listo para su ratificación el próximo 1 de junio si el mandatario no presenta ligado a este el acuerdo comercial de Colombia y el de Panamá. Tanto demócratas como republicanos de la Cámara Alta coinciden en que el TLC colombiano está más que listo para su ratificación y que la administración está dilatando el proceso por motivos más políticos que socioeconómicos. Los legisladores hicieron el anuncio tras oír al representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, ante el Congreso, afirma que hay temas en la negociación del TLC con Colombia que el gobierno Obama no va a obviar, pero no quiso ser específico en cuanto a cuáles son estos asuntos pendientes. Mientras tanto, Colombia sigue enfrentando un mercado sin TLC ni APDEA. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, aseguró que Colombia está viviendo dos bonanzas, la petrolera y la minera. Tras reconocer que Colombia ya vive una bonanza, el ministro de Hacienda reveló la forma para evitar futuros efectos negativos. La forma como hemos aprendido a evitar que haya enfermedad de esa es con una bonanza agrícola, es con una bonanza de infraestructura, es con una bonanza de vivienda y es con una bonanza de educación. Reveló que en 2 semanas se reunirá con las firmas calificadoras de riesgo. Les expondré a las agencias calificadoras el curso de la economía colombiana de manera que se consolide esa visión. Y pidió prudencia para que los empresarios no se excedan en el endeudamiento externo. Los precios de las acciones cayeron 2,14% en una jornada en la que se negociaron más de 357.000 millones de pesos. En Serfinco, la transparencia, la prudencia y la asesoría experta son nuestro compromiso con su confianza. Serfinco, comisionistas de bolsa. Los mercados bursátiles mundiales sufrieron una caída generalizada ante la publicación de datos económicos más débiles de lo esperado en China, la rebaja en la calificación de deuda de España, el agudizamiento de la crisis en Libia y datos de empleo en Estados Unidos poco alentadores. Hubo una caída importante del precio del petróleo el día de hoy, cerca de $2 por barril, ante unas menores tensiones en regiones productoras de Libia. La Bolsa de Valores de Colombia informó además que a partir del próximo lunes, el horario de cierre del mercado local cambia de 4 de la tarde a 3 de la tarde. Por parte del precio del dólar cayó 7 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Banco Procredit, presente en más de 20 países en el mundo, llega a Colombia. Banca especializada en empresas y negocios presenta los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado es de 1.871 pesos con 97, bajó 7 pesos con 52 centavos. Los profesionales de cambio lo compran en promedio a 1.840 y lo venden en 1.880 pesos. A $1.37 se ubicó el euro, en pesos 2.564 con 59 centavos. La libra de café colombiano se cotiza a $2.80, bajó 14 centavos. $1.68 cayó el barril de petróleo WTI, se vendió en $102 con 70 centavos. La acción de Ecopetrol se transó en 3.900, perdió 95 pesos. A $71 con 17 se pagó el carbón, bajó 58 centavos. El índice general de la bolsa es de 14.862,89 puntos, bajó 2,14%. ETB fue el título más valorizado con el 8,35%. El que más bajó, Paz del Río con el 6%. Y en un momento en deportes, Freddy Guarín le dio gran victoria al Porto en la Liga Europea. Golazo de Sergio Herrera en la Copa Santander. Y más figuras para el espectáculo, Nadal Djokovic en Bogotá. El dato de hoy, universidades que más dirigentes de empresas top del mundo han formado. De las 500 empresas top del mundo, solo 15 instituciones han producido 4 o más dirigentes de compañías. 28 de ellas formaron a 3 y 58 solo 2. Al tope de la lista está la Universidad de Harvard, Estados Unidos, le sigue la Universidad de Tokio, luego viene la Keio de Japón y en cuarto lugar está la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia.
La Universidad de Oxford, Reino Unido, comparte el 5º puesto con la de Kioto, Japón. La única institución latinoamericana que figura entre las 20 primeras es la Universidad de San Pablo, Brasil, en el puesto 19. Esta clasificación, según la Escuela de Minas Paris Tech, que elabora desde hace 5 años una clasificación de universidades a partir de su capacidad para formar dirigentes de alto nivel. Si piensa comprar una antigüedad o una obra de arte, tenga cuidado. Algunas de ellas están incluidas en una lista roja. Después de comerciales, los espero desde el Museo Arqueológico de Bogotá para hablar sobre estos objetos que están en peligro por comercialización ilícita. El Porto, con Falcao, Guarín y James de titulares, venció 1-0 al CSKA de Moscú en condición de visitante en la Liga Europea, con un golazo de Freddy Guarín. Los tres colombianos titulares en Porto. En el primer tiempo, Radamel Falcao García estuvo inquieto y tuvo este remate que dejó el portero Akinfeyev. El club moscovita intentó abrir la cuenta por intermedio de su figura, el brasileño Wagner Love, quien remató en varias oportunidades. Sobre los 70 minutos, Freddy Guarín paró este balón, se acomodó y soltó un fuerte remate verdaderamente imposible para el portero ruso. Mucha potencia y colocación en el disparo. Felicidad no solo de los hinchas del Porto, sino de los colombianos que se hicieron presentes en Moscú. Al minuto 80 en esta acción, Guarín tuvo que dejar el terreno de juego por una lesión en su pierna derecha. Al final 1-0, gran triunfo del Porto en una plaza bastante complicada. Y otro golazo, señor gol de Sergio Herrera, le dio el empate al Táchira en Paraguay frente a Cerro por la Copa Santander Libertadores. El gol del colombiano llegó sobre la hora de juego. Sergio Herrera se inventó un golazo, dejó varios rivales en el camino con túnel incluido y soltó un verdadero remate impresionante, prácticamente de 30 metros, para verlo una y otra vez. Golazo del colombiano Herrera que le sirvió para el empate a un gol del Táchira que dirige el técnico Jorge Luis Pinto. Y la comisión de FIFA, que vino a revisar los estadios para el Mundial Sub-20, dijo que estaban en un 80%, que le faltaban los campos de entrenamiento. Los delegados de FIFA recibieron un balance positivo por parte del gobierno nacional en la organización del Mundial Sub-20. Hoy culminaron la reunión en la vicepresidencia. Las obras de remodelación de los estadios están ya en un 80% y esa fue la gran conclusión en esta visita de 3 días. Falta mucho que hacer, hay bastante trabajo en los estadios, campos de entrenamiento. No voy a decir que faltan, que estamos, así que hay que seguir con los esfuerzos, pero estamos en buen camino. Hablando de todos los temas de organización, hotelería, transporte, medios de comunicación, marketing, es decir, fueron 3 días intensos de trabajo. Se espera que para la segunda semana de mayo se entreguen todas las obras. El español Carlos Moyá, número 1 del tenis mundial en el 99, jugará el partido preliminar del espectáculo Nadal-Djokovic en Bogotá. El partido preliminar comenzará a las 3 de la tarde de este 21 de marzo y se jugará en la modalidad de dobles mixtos entre el español de 35 años Carlos Moyá, ex número 1 del mundo, la mexicana Melissa Torres, ganadora de 6 títulos individuales, y la colombiana Catalina Castaño, la mejor tenista nacional de la actualidad, con un cuarto rival por confirmar. Carlos Moyá, como ustedes saben, además de ser español, fue el número 1 del mundo, es muy amigo y del mismo grupo de Rafael Nadal. La empresa Greenset será la encargada del montaje de las canchas en el Coliseo del Campín. Será el mismo campo en el que se jugaron las finales del ATP en Londres el año anterior. Es la empresa que hace el campo para el Máster de Londres, que también lo hizo en Shanghái en los años anteriores. Además de los protagonistas Nadal y Djokovic, ya está listo el grupo de Cádiz y jueces. Camilo Villegas mejoró y va 17 con -3, faltando un hoyo en el Championship del Doral. Tiger Woods va -1 y no mejora. La primera jornada no se completó. Comenzó con un retraso de 2 horas y 45 minutos debido a los fuertes vientos. Sin embargo, Camilo Villegas, jugados 13 hoyos, hizo -3, 5 birdies y 2 bogies y se ubica parcialmente en el puesto 17. El líder es Hunter Mahan de Estados Unidos con -7, mientras que Tiger aparece en el puesto 32 con -1. Solo 11 jugadores terminaron la primera ronda. El torneo finaliza el domingo. La DIMAYOR abrió expediente disciplinario a Wilber Medina por dopaje. Terminamos. Llega Andreina cuidando nuestro patrimonio cultural. Pásenla bien. Hola, los saluda el Museo Arqueológico, sede Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá, para hablarles piezas como estas, que son consideradas patrimonio histórico y cultural de Colombia. Algunas de ellas están en peligro. Para protegerlas, han sido creada una lista roja. Estas piezas forman parte del patrimonio histórico y cultural de Colombia. Muchas de ellas son objeto de tráfico y comercialización ilegal.
Hoy, el Ministerio de Cultura y el Consejo Internacional de Museos lanza la lista roja. Estar en la lista roja significa una protección a nuestros bienes patrimoniales. El tráfico ilícito de bienes culturales es considerado el cuarto problema de contrabando a nivel mundial, luego del tráfico de drogas, armas y especies protegidas. Los bienes arqueológicos y patrimoniales son propiedad de la nación y de acuerdo a nuestra legislación, que es ejemplo para el resto del mundo, no son objeto de comercio. Pues son piezas, por ejemplo, orfebres, que son pequeñas, piezas de cerámica, piedras de San Agustín, de Tierra Adentro, de Ciudad Perdida. Objetos que reconstruyen la historia y guardan nuestra memoria. Dicen que en el 2012 sucederán eventos asombrosos. Comiénzalos a vivir desde ya, porque llegaron los modelos de Nissan 2012. Visita las vitrinas Nissan de tu ciudad, conócelos y llévatelos. Nissan ahora más que nunca a tu alcance. Algunos no podemos salir de casa sin un requisito: perfumarnos. El perfume es el accesorio personal que no se ve, pero se siente e identifica a toda mujer. Es una segunda piel que hace historia en cada una. A la hora de elegir un perfume, toda mujer debe saber a qué familia olfativa pertenece. La floral, la frutal, la oriental de especies y maderas y la golosa, fragancias dulces como el chocolate. Escogido el perfume para que perdure todo el día, es necesario saber. Si uno tiene una piel muy seca, la fragancia no te va a durar tanto. Entonces tú tienes que tratar de bañarte con no geles de ducha, sino que sean cremas de ducha que te devuelvan la hidratación al cuerpo. Además, aplicar el perfume en la muñeca, detrás de las orejas, en la parte interna de los codos, en la nuca y un algodón con perfume en el brasier es un secreto clave. No más polvo, no más alergias. Llegó Viner Polvo y Brillo. La forma más sana de eliminar el polvo. Uso en todas las superficies todos los días. Tiene 3 agradables aromas. Cuida tu salud con Viner Polvo y Brillo. Llegó Viner Polvo y Brillo. Limpieza en serio. Louis Vuitton presentó su colección inspirada en la vida de los grandes hoteles. En el último día de la Semana de la Moda de París, la protagonista de la pasarela fue Kate Moss, quien apareció fumando. Saliendo de ascensores, las modelos lucieron los diseños de Marc Jacobs para la casa francesa Louis Vuitton. Evocando el uniforme de las camareras de grandes hoteles, hubo mezcla de estampados y tejidos con materiales plastificados. Corsés, transparencias, medias sin liguero, gorras de chofer, guantes, botas altas acordonadas. Una pasarela en la que se hicieron presentes Naomi Campbell y, para cerrar, Kate Moss. Si eres cliente de los bancos de Grupo Aval, ahora puedes retirar dinero en cualquiera de las cajas registradoras de los almacenes del Grupo Éxito. A Rafael Nadal no hemos visto en las canchas de tenis, siempre en bermudas, pero nunca como lo van a ver ahora. Así luce para la campaña de Armani, un digno sucesor de Cristiano Ronaldo y David Beckham. Esto ha sido todo por hoy en las noticias del entretenimiento. Me despido desde el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. Que descansen, pero recuerden que nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Para ver y no creer. Bajo el gobierno del presidente Uribe, los conservadores le aprobaron al mandatario las mismas facultades que hoy le niegan al presidente Santos. Y antes tenían mucho más de lo que tienen hoy. 2. Para no seguir creyendo. Ponentes del proyecto de facultades para reformar la administración bajo Uribe fueron destacados líderes conservadores. 3. Para que se vayan de atrás, les voy a mostrar la ley apoyada por los conservadores que dio facultades al expresidente Uribe exactamente para lo mismo que las pide el presidente Santos. Y tenemos ñapa. El partido de la U se quedaría con la Contraloría de Bogotá. 1, 2, 3 y nuestra ñapa electoral después de comerciales. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. A los hermanos conservadores se les alborotó el afán de burocracia y parecería que quieren utilizar al ministro Germán Vargas Lleras como pretexto para manifestar su evidente inconformidad con el bajón que han tenido en materia de puestos bajo el gobierno Santos. Pelean claro con el ministro, no con el presidente. Una era la participación de los conservadores en el gobierno Uribe, donde tenían más de la mitad de la administración pública, y otra, su participación en el gobierno Santos, que los considera socios y aliados, pero no gobernantes. El asunto es que si los hermanos conservadores formulan públicamente reclamos por el ponquecito que sabemos,
serían muy mal vistos por la opinión pública. Por eso decidieron utilizar la ley que faculta al gobierno del presidente Santos para reestructurar la administración como excusa para mostrar los dientes y hacer públicas sus diferencias con el ministro Vargas Lleras. El argumento que esgrimen es que esa ley podría dejar sin trabajo a muchos colombianos que hoy son servidores públicos. Si no se le notara a tanto dirigente conservador el apetito desordenado por puestos y más puestos, hasta podría caérsele a dirigentes de ese partido que sienten que podría sobrevenir con las facultades una especie de masacre laboral. Pero ganaron los más hambrientos y no los más serios, y pusieron ante la opinión a todo el partido conservador contra el ministro Vargas Lleras, dizque por supuesta persecución. Para que crean ustedes lo que les acabo de decir, pónganle atención a lo que hicieron sobre este mismo tema de facultades los mismos hermanos conservadores bajo el gobierno Uribe. Ana María, cuente pues la historia. 2. En el año 2002, en los primeros meses del gobierno del presidente Uribe, cuando el conservatismo tenía muchísimos, pero muchísimos más puestos, más ministerios, más departamentos descentralizados, más institutos que los que tiene hoy, vean lo que hicieron. El presidente Uribe presentó con las firmas del entonces ministro del Interior y de Justicia, conservador Fernando Londoño, y del entonces ministro de Hacienda, Roberto Junguito, también conservador, un proyecto de ley en el que Uribe pedía algo similar a lo que pide hoy el presidente Santos: facultades extras para reestructurar la administración central y descentralizada, incluyendo departamentos administrativos y fusión de ministerios, con la posibilidad de liquidar a los trabajadores que se quedaran sin funciones en la proyectada fusión. Mejor dicho, peor que el proyecto de Santos, que no pide facultades para despedir trabajadores. ¿Y qué hicieron los hermanos conservadores? ¿Denunciaron masacre laboral? No. ¿Se quejaron por el riesgo de destituciones? No. ¿Protestaron por la posible pérdida de representación burocrática? No. ¿Acusaron al ministro Londoño de estar tramando pilatunas burocráticas? No. ¿Qué hicieron entonces? Disciplinados, ordenados, obedientes y colaboradores, aprobaron el proyecto. Pero, ¿qué más? ¿Saben quiénes fueron los ponentes que lideraron la aprobación del proyecto hasta convertirlo en ley de la República? Los senadores Carlos Holguín Sardi, el más conservador de los conservadores, Luis Humberto Gómez Gallo, conservador entre los conservadores, y los representantes Iván Díaz Mateus, conservadorcísimo, parlamentario famoso por su controvertida contribución a la reelección del presidente Uribe, Javier Ramiro Devia, conservadorcísimo del Tolima, y Milton Rodríguez, conservador de Cundinamarca, que ahora es senador del partido de la U. Las pruebas las tiene Catalina. Escarlata, otra variedad de clematis. Su tostión oscura y molienda gruesa hacen su sabor intenso y con notas de chocolate. Matiz, para los que saben de... 3. Como el asunto es tan poco creíble, aquí está la prueba reina. Ley 790 del 2002, por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la República. Como dice la canción, están pillados, pillados, pillados. Hermanos conservadores, ¿qué les pasa? En el programa Pregunta Yamid, el director del Instituto Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, produjo hoy la frase del mes. Hablaba sobre las protestas del conservatismo contra el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y comparó el asunto con el caso de los soldados que hallaron la huaca de las FARC. Yo lo comparo con el caso de la huaca de los soldados. Los soldados encuentran unos toneles llenos de dólares de las FARC y creen que porque son de las FARC se podían llenar los morrales con ellos. En relación con los bienes de la mafia, existe un sentimiento, una creencia por parte de la gente de que tiene derecho a apropiarse de eso. Es como que fuera un botín de guerra, como que fuera una piñata que la gente puede coger. ¿Estupefacientes fue huaca de los políticos? De los políticos, no hablo del Partido Conservador, ni del Partido Liberal, ni... Hubo un tratamiento en ese sentido. Es decir, hubo personas que sí, se repartieron los bienes. Es que eso es lo que se ha denunciado, que dirigentes políticos, fundamentalmente del conservatismo, tenían estupefacientes como la huaca para la familia. Rico, ¿no, don Pepe? Tenemos ñapa. Inesperadamente surgió esta tarde una candidatura con opción para llegar a la Contraloría de Bogotá en reemplazo de Miguel Ángel Morales Rusi. Se trata de Mauricio Bogotá, actual delegado para Asuntos Ambientales de la Contraloría. El asunto es que la presidenta del Consejo, María Victoria Vargas,
solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública un concepto sobre quién podría asumir la Contraloría interinamente mientras los tribunales envían la terna para escoger al titular. Función Pública respondió que la designación puede recaer en cualquier empleado del organismo de control o en un particular que reúna los requisitos y calidades. A raíz de este concepto, comenzó a circular el nombre de Mauricio Bogotá, a quien se le considera muy cercano al concejal de la U, Andrés Camacho. El consejo quiere nombrar un interino, pero el concejal Antonio Sanguino sostiene que eso es ilegal, porque no existe ninguna norma que autorice una elección diferente a la de la selección de alguien de la terna de los tribunales. La Ley 136 del 94 y el Acuerdo 348 del 2009 dicen que cuando el Consejo no está reunido, la designación la puede realizar el alcalde. El Consejo termina sus sesiones el viernes. Si no eligen y triunfa la tesis de Sanguino, el alcalde podría designar contralor encargado el próximo lunes. No parece que el alcalde Moreno, con semejantes escándalos que rodean a su administración, se atreva a elegir al hombre que debe controlar los gastos de su gobierno. El mismo concejal Sanguino hizo el siguiente comentario sobre esta ausencia de contralor. ¿No será mejor que no haya contralor? ¿No será mejor aceptar la idea del expresidente Uribe y acabar con las contralorías? Casi todas terminan mal. Y entregar a entidades profesionales la auditoría del manejo de los dineros públicos. Preguntas que por ahora no tienen respuesta. Hasta mañana, que descansen. En controversia sobre facultades extras para reformar la administración, ¿quién tiene la razón? El ministro Vargas Lleras, 92%. Los conservadores, 8%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.